conmemoración a nivel mundial. En este año el eslogan se puso mucho en la parte ambiental: cuida a la gente, a los pacientes, cuidando el planeta. Es muy importante y en este año se quiso dar un poco de relevancia a este punto, debido a que la enfermedad renal, su tratamiento es también sumamente costoso para el planeta mismo. La huella de carbono es muy alta y específicamente la hemodiálisis es la patología que más huella de carbono tiene de todas. En segundo lugar, la diálisis peritoneal, y por supuesto que la mejor terapia, también ambientalmente, es el trasplante renal. Y es una invitación también para fortalecer las estrategias de prevención y detección oportuna, porque por supuesto que la mejor estrategia para tener menos huella de carbono y menos impacto ambiental siempre va a ser la prevención. Y bueno, en este marco, el próximo jueves 19 tendremos todo un evento en el que habrá personalidades que toquen este punto de vista ambiental, de relevancia de la enfermedad, pero sinceramente me da mucho gusto que la vida me ha puesto al lado de gente tan humana. ¿Por qué razón esto? Porque la enfermedad renal, uno que es médico de este tipo de pacientes, el impacto en su humanidad, en su familia, en la esfera psicológica, es por mucho más relevante que la parte física. Y el hecho de tener estas tres autoridades en la parte humanística, en el tratamiento de la enfermedad renal, me obliga a proponer temas y talleres y dejarlos ahora sí que tomen el Día Mundial del Riñón como un lienzo para ellos, porque entre más se comunique esta parte, este impacto psicológico, entre mejor enfrentemos como sociedad estos aspectos, mejor vamos a prevenir. Recuerden que es una enfermedad asintomática en el 95% de los pacientes. Entonces, el tolerar este aspecto psicológico, esta pequeña tortura psicológica para muchos, no es justo que lo vean de esa forma. Y el hecho de enfrentar los problemas, por supuesto que es muy relevante para mí desde el punto de vista físico, porque si se enfrenta mejor, se va a prevenir mejor. Entonces, pues tendremos el lujo de tener a Marisol Robles, que es una escritora, paciente también renal, que nos acompañará este Día Mundial del Riñón. Ya les daremos los detalles. Viene también Ariel Encomol, la encargada nacional de la Organización Panamericana para la Salud, de OPS, de las enfermedades no transmisibles. Está visualizado Aguascalientes por su labor en prevención del registro de enfermos renales, y somos importantes para la OPS para invitar al resto de los estados a hacer una estrategia similar. Y por último también vendrá Alejandro Peregrina, que es toxicólogo de la Universidad de Guadalajara, y que gracias a este convenio ha sido posible visualizar esta relación entre los contaminantes ambientales y la enfermedad renal que contribuyen con la enfermedad renal crónica del Estado. Además de esto, habrá talleres y aspectos desde científicos hasta talleres en la parte de ejercicio, en diálisis, aspectos psicológicos. Y pues no me queda ahorita más que invitarlos a todos ustedes, y también me quedo pendiente de sus preguntas ahorita al finalizar, con mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, sumamente agradecido de la presencia de cada uno de ustedes, medios de comunicación, sobre todo porque ustedes son ese puente que puede romper la pasividad y esa inercia de calma que de pronto la población puede tener al acceso a la información. Y al tener el acceso a la información, justamente lo que buscamos es que se muevan hacia la prevención, que se muevan hacia el cuestionamiento del estilo de vida que como familia y como personas sostenemos hoy en día. Aguascalientes es tan altamente visibilizado por esta gesta de sufrimiento que se llama la enfermedad renal crónica. No hay hidrocálido que no conozca una historia cercana en esta índole, y por eso es que más tenemos que hablar de ella para poderla visibilizar, ya que visibilizándola es que nosotros podemos acuñar formas innovadoras de acompañamiento del sufrimiento en todas sus manifestaciones: el sufrimiento económico, el sufrimiento espiritual, psicológico, el físico, el del cuerpo y demás. Pero esto sí es una tarea que nos conlleva a todos,
Y la idea de hacer este tapanco, de hacer este marco, es visibilizar y retornar la actividad a la voz de los pacientes, sobre todo de los insuficientes, que se ven ya implicados en una dinámica de vida y máquina, y de pronto su voz va disminuyéndose tenuemente, y la idea de todo esto es no, al contrario, hay que alzar la voz, hay que gritar, hay que retornar la dignidad de vida que se puede expresar en el retorno a la escuela, en el retorno al trabajo, en el emprendimiento, en la escritura, en el arte, en todo. Es decir, seguimos vivos y tenemos que seguir procurando la vida en esa dimensión. Y justo es lo que buscamos con este marco mundial del Día del Riñón, dar la voz también al planeta, pero también a las personas y a las familias que transitan esta experiencia humana. Buenos días a todos. Yo soy Ari Jiménez, soy escritora y también yo soy paciente renal. Yo estuve 10 años en todos los tratamientos y cuando fue mi 11º año de enfermedad renal recibí un trasplante que fue realizado en el Hospital Miguel Hidalgo, y ahí fue donde conocí a estas maravillosas personas y autoridades que están aquí conmigo. Yo organicé la primera feria de emprendimiento para pacientes renales, siguiendo un poco esto que comenta el maestro René, de cambiar la narrativa, de hacernos visibles, hacernos activos. Y lo pienso mucho porque normalmente los pacientes estamos relegados a dos espacios, que es la casa familiar y el hospital, y pareciera que no tuviéramos presencia en la ciudad, que no fuéramos también ciudadanos, que no tuviéramos esencia cívica. Entonces, esta motivación de generar una feria de emprendedores atiende distintos puntos. Atiende el punto de que necesitamos ser agentes para cambiar nuestra realidad, necesitamos mostrar, ser referentes de cómo se puede vivir también esto. Necesitamos reconocernos también como personas que podemos obtener el sustento a partir de nuestro propio trabajo y desde nuestra corporalidad, desde un cuerpo que funciona distinto, que tiene una dimensión totalmente distinta a la que se considera dentro del marco de la productividad, que son una jornada de 8 horas, y que eso no puede inscribirse en una paciente que acude 3 veces por semana y invierte casi 15 horas a la semana para ir a hemodiálisis. Y debe buscar formas creativas para poder tener un sustento. Dentro de este evento, que va a ser la Feria de Emprendedores Renales, vamos a tener pues también a distintas personalidades. Vamos a tener pues a la Asociación Club Rayito de Esperanza. Va a estar con nosotros el Padre Francisco, porque Aguascalientes es una ciudad donde la fe católica se practica de manera muy activa, y es necesario que los dirigentes de la Iglesia le ofrezcan respuestas sobre sus dudas en cuanto a la donación de órganos a todos los creyentes. También va a estar presente el doctor Esaú, que nos va a hablar también de nefrotóxicos. Va a estar toda la Coordinación Estatal de Donación de Órganos y Tejidos para responder dudas, para dar paso a la información sobre todo. Y pues al mismo tiempo se dará esta vendimia donde distintos pacientes ya se inscribieron, se registraron para poder tener un espacio de venta y poder ser visibles, ser activos, reconocerse como personas que realmente transitan lo social, realmente transitan lo civil y están presentes en la vida pública. Y ante esto yo quisiera comentar también, y si ya no tiene nada que agregar más las personas en la mesa, que para mí es importante que se hable hasta el cansancio de salud renal, de cultura de donación de órganos, que se hable de ello hasta que ya no le tengamos miedo, hasta que ya no nos dé miedo escuchar la palabra enfermedad renal crónica, y que más bien pensemos cómo lo podemos abordar, hasta que ya no nos dé miedo hablar sobre donar órganos y ya no sean temas tabús ni sean temas que estén relegados o incluso resulten escatológicos. Cuando se pueda hablar con normalidad sobre esto, con naturalidad, vamos a empezar a ser más propositivos, más creativos, y vamos a
cambiar esta realidad. Y pues agradezco mucho que hayan venido, me hayan acompañado. Si tienen algo que agregar, adelante. Sí, a mí me gustaría agregar, antes de dar paso a las preguntas, la respuesta de Aguascalientes en muchos aspectos ha sido diferente al resto del mundo. Desde hace muchísimo tiempo tenemos una excelente respuesta en trasplantes en números, lejos de cubrir la necesidad, pero tenemos buenos números. Posterior viene esta respuesta de Instituto de Enfermos Renales, el tamizaje, etcétera, que es una respuesta natural a un problema, sí particular de Aguascalientes, pero que no solamente Aguascalientes lo tiene. De hecho, muchos otros estados tienen más prevalencia de enfermedad renal, solamente que nosotros lo cuantificamos y estamos abordando. Pero la razón de esta pequeña intervención que quise hacer después de Arely es que sí necesitamos una respuesta particular de parte de la sociedad, y ustedes medios, los invito a que nos ayuden en esto. En particular, nuestra gran cantidad de pacientes, nuestra mayoría de pacientes son jóvenes, de 20 a 45 años. Somos el primer lugar mundial en este número de pacientes en este rubro. Probablemente porque otros estados no lo cuentan, pero vamos a hablar de Aguascalientes. Y tenemos que tener una respuesta particular como sociedad. ¿Cómo respondemos a un paciente que tiene enfermedad renal y nos pide empleo? ¿Cómo respondemos? ¿Qué opciones le damos para poder sustentarse, para poder reincorporarse a su vida? ¿Qué opciones le damos a una madre soltera que tiene enfermedad renal y no tiene seguridad social? ¿Por qué razón Aguascalientes y no el resto del mundo? Porque Aguascalientes tiene el problema, entre 20 y 50 años, mayor cantidad de vida productiva, también es cuando vienen los hijos, y tenemos que tener una respuesta acorde al reto. Y en este sentido quisiera invitarlos a contribuir. Muchas gracias. Yo quisiera saber detalles generales, por favor, porque no los mencionaron. ¿Dónde se va a llevar a cabo el evento? ¿A quién está dirigido específicamente? O sea, a pacientes, a familiares de pacientes o al público en general que quiera conocer la enfermedad. Los horarios, por favor, del evento, tiene costo, es libre. El programa general. Quisiera también saber cuántos emprendedores van a participar en esta feria. Muchas gracias. Ok, bueno, sí, justo. Dentro de todas las actividades que va a haber durante el mes, empezamos con el 18 de marzo, que sería en el lugar Ciela Fraguas. Esto es a las 7 de la noche. Vamos a empezar con una presentación del libro de Marisol Robles. Ella nos va a presentar justamente esta hermosa pieza que nos hace. El título del evento sería Diario de la Sed, apuntes para navegar la enfermedad renal. Es un conversatorio y presentación editorial. Lo va a coordinar el maestro Iván René Martínez. Él va a estar acompañando a la licenciada Marisol. Eso es el 18 de marzo. El 19 de marzo es el magno evento, que es en donde vamos a tener todas estas charlas y conferencias que nos hizo favor de comentar el doctor Arreola. Esto es el 19 de marzo, empezamos el jueves 19 de marzo, empezamos a las 9 de la mañana, pero les pedimos que lleguen 8:30 para el registro. De todas formas, los registros también se pueden hacer por medio de los links que ya también estamos compartiendo en la página de Facebook y de Instagram del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado. Vamos a tener entonces ese día las charlas que nos comentó el doctor Arreola. Vamos a tener también 3 talleres. El primero es un taller interactivo de nutrición renal. Un equipo especializado de nutriólogas coordinado por la licenciada Carla Valencia Pérez Hernández va a promover y va a presentar diferentes platillos que los pacientes pueden consumir, las recomendaciones. Este es un taller interesantísimo porque después de las conferencias viene esta parte en donde normalmente necesitamos un refrigerio. Bueno, pues aprovechamos que necesitamos consumir alimentos para trabajar con este taller. Entonces, mientras compartimos el alimento, también nos vamos dando cuenta qué es lo necesario, qué es lo recomendable y cuáles son justo los alimentos y esta parte importantísima del menú. El siguiente taller es un taller de ejercicio físico, entrenamiento renal básico. Esto va a ser en el hangar del Museo Descubre, liderada por Marco César Ruiz Contreras, que es un paciente también renal, en espera también de trasplante.
Y él nos va a ayudar precisamente a conocer algunos aspectos básicos de cuál es el ejercicio que se recomienda para los pacientes. Él tiene se especializó como coach en CONAD, entonces coach deportivo, por eso justo tenemos esta posibilidad. Y finalmente viene un taller literario, que es la patología en primera persona, en la explanada del Museo Descubre. La licenciada Arely Jiménez es la que va a coordinar este taller. Está también presente la licenciada Marisol Robles y presente también el maestro Iván René Martínez. Estos son los 3 talleres. Todo este evento del 19 va a ser dentro del Museo Descubre, ¿sale? Solo que iremos haciendo diferentes actividades en los diferentes espacios que maravillosamente nos hicieron un favor de compartir. La inauguración es a las 9 de la mañana. Y finalmente, el 21 de marzo, es la Feria de Emprendedores Renales, que es justo la que nos comenta la licenciada Arely. Aproximadamente tenemos una participación de 25 emprendedores. La feria comienza a las 10 de la mañana y a la par que vamos nosotros también de nuevo compartiendo estos alimentos, consumiendo lo que producen los pacientes renales. No solo son alimentos, también pueden ser desde algunas piezas de joyería, pueden ser libros, pueden ser ropa de medio uso. A la par que vamos haciendo este consumo, también va a haber algunas charlas que ya nos comentó la licenciada Arely. Yo quisiera... Tenemos en cuál de los salones, tenemos muy amplio el lugar, solo les vamos a decir en qué salón específicamente, en los flyers que vamos a compartir. Bueno, para todo el público en general, así con enfermedad renal, familiares, el punto es socializarlo y que toda la población de Aguascalientes pueda adentrarse a esta problemática. La radiografía. Yo creo que una tomografía, porque una radiografía es muy sencilla. Más precisa. Sí, no, bueno, voy a tratar de hacer una radiografía. Entonces, aproximadamente 4,000 pacientes actualmente vivos con enfermedad renal en una etapa de diálisis o trasplante. Cada año se suman 500 pacientes nuevos, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón no tenemos 15,000 o 20,000 pacientes si se suman 500 cada año? Por la altísima mortalidad que tiene el padecimiento. Entonces, la mayoría de los pacientes son entre 20 y 45 años, el segundo pico es arriba de los 60 años, y nuestra principal causa aquí en Aguascalientes es una causa que le llaman en el mundo como no determinada, que es más bien algo como multifactorial, en la que intervienen muchos aspectos, desde un bajo volumen renal al nacimiento, exposición a tóxicos, exposición a otro tipo de contaminantes, comida industrializada, después obesidad, etcétera, etcétera. Pero no es una sola causa y se engloba como causa no determinada. La segunda causa es diabetes mellitus. Entonces, esa es la pequeña radiografía que te puedo ofrecer. Los mitos que hay en torno a la enfermedad renal, doctor, hablan que el agua, que los fertilizantes, que los refrescos inclusive. No, no son mitos, son realidades. La enfermedad renal actualmente ya se comprende como multifactorial. No hay un solo factor que explique por sí solo que un paciente llegue a insuficiencia renal en diálisis. Entonces, todas estas exposiciones, incluso desde la etapa antes de nacer, influyen en la cantidad de riñón que tú tienes. Y aquí hemos visto que tenemos una menor masa renal por todas las exposiciones ambientales que no son propias solamente de Aguascalientes. Toda Latinoamérica tiene esta problemática y aquí la diferencia es que se ha cuantificado. Entonces, a esto se le tiene que sumar toda la exposición a antibióticos, analgésicos, alimentos industrializados, obesidad, etcétera, etcétera. Y esto nos ha llevado a esta problemática en jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, más bien es una enfermedad multifactorial. De los tamizajes, justo de los tamizajes que han hecho en las escuelas, ¿cuál es el resultado? Pues es un resultado extraordinario, sin embargo, no es tan sencillo. Lo más fácil es hacer tamizajes. El año pasado hicimos 23,000, de los cuales se tienen detectados aproximadamente 1,300 pacientes. El 10%, ¿sí? Al 10%, y de esos ya con seguimiento aproximadamente entre 500 y 600. El problema realmente de esto es que es todo un cambio también cultural.
sea, no solamente importa detectarlo, sino que ir a la confirmación de la patología y después tener seguimiento. Es algo complejo con todo este aspecto también que espero que se haga entrever, pero el que les hagan un diagnóstico a estos jóvenes de una enfermedad en la que no tienen síntomas no es fácil de seguir. Entonces el gran reto para la política pública no es solamente el tamizaje, sino la confirmación de la enfermedad y el seguimiento de esto, y en eso estamos tratando de incidir. Estos 600 que dicen a los que les dan seguimiento son justamente los que se agregan cada año. Exactamente. Esos 600 son, pero en etapas tempranas. Los 500 que se agregan cada año son en etapas ya para diálisis. ¿Cuántos de ellos son de Aguascalientes, de los pacientes que tienen ahorita? No, estamos hablando exclusivamente de Aguascalientes. Sin embargo, también tenemos cuantificado qué tanta población viene de fuera. Aproximadamente el 20% de los trasplantados vienen de fuera de Aguascalientes. Es un centro de referencia para trasplante. ¿La tasa de mortalidad cuál es? Pues la tasa de mortalidad es aproximadamente la sobrevida promedio de estos pacientes en diálisis son 5 años en promedio, y en trasplante supera los 15 años. ¿Cuántos trasplantes se hicieron el año pasado? Aproximadamente son 100 trasplantes. ¿Aquí en Aguascalientes? 100. En el Hidalgo, ¿no? En el hospital Hidalgo. Doctor, mencionaba precisamente estas respuestas que hay tanto en donación de órganos y atención a la gente que está en espera. ¿La infraestructura médica es suficiente? Hemos tenido el año pasado muchos acontecimientos donde pues todos estos pacientes, que son más de 1000, que no tenían de repente para qué clínicas irse y demás. La otra, bueno, la infraestructura médica y ¿cuánto cuesta esta enfermedad atenderla? Por fuera, porque pues estos batallaron. Sí, son muchas preguntas, pero bueno, No, ¿es suficiente la infraestructura? Es suficiente la infraestructura, es suficiente. Se puede hacer mucho más, sí, a pesar de que el año pasado fuimos el primer lugar en donación. Todo esto tiene que tener en cuenta que es una tasa por millón de población o por 100,000 habitantes. Aún así, necesitamos mucho más trasplantes, necesitamos el doble de trasplantes, porque tenemos muchos pacientes. Sin embargo, el esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado es muy bueno. El hecho de que pacientes con seguridad social, sin discriminación de su derechohabiencia, se puedan trasplantar en el hospital, es una joya nacional. Eso no sucede normalmente y tenemos que cuidarlo. O sea, normalmente se delegan a otras, cada quien se rasga con sus uñas y las instituciones tienen que trasplantar a sus pacientes, y la respuesta del Estado por muchos años ha sido no, está el Hospital Hidalgo para atender a todos, y esto tenemos que cuidarlo porque si no se puede perder. Aún con lo que dijo en su momento el gobernador Martín Orozco, de que atendieran pacientes foráneos en su tierra, aquí Galaviz acaba de decir también lo mismo, que ya no van a atender en el Hospital Hidalgo. Una gran excepción es trasplante renal. O sea, siempre lo ha sido, y normalmente en el hecho, el paciente que viene de fuera se le atiende, obviamente no puede ser un paciente que de forma natural se tenga que atender, pero en específico para trasplante se ha tenido ese gesto, que no hay ningún problema. ¿De qué estados? Los principales estados que aparte es Guanajuato, Zacatecas y Jalisco, por supuesto. Muchos son foráneos, ¿verdad, doctor? 20% de los trasplantes son foráneos. ¿Cuánto cuesta esta enfermedad? ¿Cuánto cuesta esta enfermedad? Solamente la terapia de sustitución son 300,000 pesos. Solamente ese tratamiento, pero eso ¿anuales? ¿Mensuales? Anuales. Más todo lo que pierde por la falta de empleo, que eso le tienes que agregar otro $500,000 o hasta $1,000,000 de pesos. Y más todo lo que gasta la familia por todos los días perdidos de empleo. O sea, el traslado. Sí. Y le tienen que sumar que afecta a la etapa productiva, exactamente a la etapa productiva. No está afectando lo que afecta al resto del mundo, que afecta a gente mayor de 60 años. El promedio de entrada en diálisis fuera de México es de 60 años. Aquí es 48 años, en el punto álgido de la etapa productiva. Entonces el costo se multiplica, ¿de acuerdo?
Mencionabas en algunos momentos, Aguascalientes es el primer lugar a nivel mundial en cuanto a este grupo etario. Es Sí, correcto. lo confirmo. Sí, aunque por favor hay que hacer esa ponderación de que somos el único estado en México que tiene registro. Y la realidad es que la experiencia dice que el resto de los estados está muy similar, sobre todo los vecinos y algunos otros, específicamente Tabasco y Veracruz, son los que más carga de enfermedad tienen de enfermedad al Crohn. ¿Cuáles serían las pacientes recomendaciones? fallecen por año? ¿Cuántos pacientes fallecen por año? Aproximadamente 250 a 300 En Aguascalientes. en Aguascalientes. De tal forma que los pacientes nuevos solamente le suman a los prevalentes 200, va subiendo inexorablemente, ¿no? Ahorita tenemos cerca de 4,000, el año pasado del que entra tenemos 4,200, 4,400. Si no hacemos algo para detener esto con prevención y cultura, esto ya es insostenible, pero va a ser más insostenible. Precisamente mencionaban que de repente, o sea, no es así como muy, se me fue la palabra, pero que lo detectas, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede atacar esto? Porque pues vamos viendo que ya lo tenemos cuantificado a 500 cada año. ¿Cómo pudieran, no sé si frenar? A ver, mencionaban que es asintomático, es así. El 70% de las enfermedades que son las culpables de nuestra morbilidad, mortalidad y de todo lo que se llama carga de enfermedad son enfermedades en principio asintomáticas. Hipertensión, diabetes y enfermedad renal. No hay manera de detectarlas si todo nuestro acercamiento a los médicos y al sector salud se basa en los síntomas. Hagan una reflexión, ¿cuántos de ustedes han ido al médico a prevenir una enfermedad? ¿Y cuántos van porque se sienten mal? Si seguimos con esta cultura de acudir al sector salud únicamente cuando nos sentimos mal, vamos a seguir equivocándonos. Tenemos que acudir desde temprana edad a buscarnos hipertensión, diabetes y enfermedad renal con 3 pruebas: toma de presión, glucosa, relación hormona-creatinina en orina, y se puede también lo de la creatinina sérica, ¿de acuerdo? Y con esa, cada año, estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Por qué razón? No es algo solamente de dieta y ejercicio, ¿eh? Actualmente tenemos fármacos muy disponibles que no son tan costosos, por lo menos 2 de ellos, que frenan, está demostrado que frenan el problema. De tal forma que no solamente este ejercicio de detectarlo, sino que ya tenemos las herramientas para detenerlo. ¿Pudiera ser factible que así como se está haciendo, por ejemplo, el proceso de tamizaje, hubiese una política pública que incluso se obligara, bueno, o fuera obligatoria para desde las escuelas realizar estas estudios generales, pero obligatorios? Mire, es un problema esto de la obligatoriedad, hasta me gustaría el punto de vista de psicología de Mimi Marelli. Cuando todos estos servicios de vacunación, la vacunación ahí sí es un poco diferente, porque una vez vacunado, aunque no quiera hacer nada, el paciente ya está vacunado. Aquí detectarlo cuando el paciente no quiere, no estoy muy seguro si que vaya a funcionar, porque la realidad es que esto funciona si se detecta y se hace algo. Si se detecta y no se hace nada, si se detecta y más bien te deprime, estamos mal. O sea, tenemos que hacer, ok, lo detecto y actúo. Y esto es muy diferente, esto es todo un cambio de cultural, porque como no se siente, a nadie le gusta saber que tiene un padecimiento. Oiga, doctor, y ustedes como especialistas, ¿qué otras políticas públicas podrían exhortar, no sé, a diputados a nivel local o a nivel federal a crear? Porque vemos que ustedes han hecho algunas, pero no sé si se pudieran restringir los xenobióticos, la comida chatarra a ciertas edades, o de qué otra forma se pudiera ayudar. 3 puntos. Primero, continuar con los tamizajes en las secundarias. Segundo, impulsar una política de tamizaje anual a trabajadores de la industria. ¿Por qué razón? Porque específicamente en la etapa laboral es cuando menos tienes tiempo y cabeza para cuidar tu salud. Si tú ves la cantidad de pacientes que tiene un centro de salud, como el 80% son mujeres que son también más conscientes. El hombre, por lo regular, que está en la empresa, y la mujer que está en la empresa no tiene cabeza para ir a un centro de salud. Entonces, si hacemos corresponsable al empresariado de esta necesidad, no solamente va a ganar el paciente, sino el mismo empresariado. ¿Por qué razón? Porque se va a jubilar antes, o sea, va a haber menos discapacidades. El paciente, en vez de, o sea, a los 48 años, está en la flor del trabajo. O sea, vas a tener muchos ahorros si hacemos corresponsables
al empresariado de esto. Entonces esa política pública creo que puede ser una diferencia. Y en específico, sí creo que se tiene que insistir en respetar las normas de la ley del agua, simplemente. O sea, estar viendo que el agua purificada verdaderamente esté en normas, hacer una política también pública de difusión, de tomar agua embotellada o de garrafón, tratar de no hervir el agua de la llave para uso en los alimentos. ¿Por qué razón? Porque eso concentra los metales. Entonces, de tal forma que sí hay ciertos aspectos que, siguiendo lo ya establecido, ya podemos tener una buena cobertura. Y bueno, en los alimentos igualmente ser más insistentes en cumplir las normas establecidas. Pero yo creo que el tamizaje es fundamental, porque eso te dice cómo estás y si tienes que utilizar algún fármaco para detener el problema. Entonces, los de la secundaria están cubiertos y ahora mi preocupación, nuestra preocupación desde el instituto es cómo llegamos a este pico entre 20 y 40 años, que si no hacemos una política pública dirigida a la empresa, a la parte laboral, porque ya ahorita ya está en el centro de salud, ya ahorita vas a una unidad de seguro de Aguascalientes y te puedes hacer tamizajes, pero ¿qué trabajador va espontáneamente? Muy pocos. O sea, tenemos que ser un poco más proactivos. Y eso sería así como, perdóname, pudiese trabajar tanto ustedes como especialistas junto con el empresariado como para que pudieran presentar a quienes le dieran como celeridad. Por supuesto que sí. ¿Y es factible? Y es factible y además es costo efectivo. No es solamente el número de pacientes que tenemos, la cantidad de años perdidos por discapacidad. Cantidad de años vividos con discapacidad, somos el primer lugar por enfermedad renal crónica. Y esta discapacidad no es solamente el paciente que se queda en casa, es una pérdida económica que impacta a la productividad y al Producto Interno Bruto de cada país. Cada país tendría que tener esto como dentro de sus prioridades, precisamente para impactar, para que esas enfermedades no impacten tanto económicamente a la sociedad. ¿Van a buscar algún convenio ya con los organismos empresariales pues, para empezar a entrar a Estamos trabajando en eso. Legislarlo ahora que está de moda la reforma laboral, que sea Me obligatorio. parece que puede ser una muy buena opción. Oiga, doctor, en el caso de los trasplantes, usted dice que ojalá hicieran el doble o el triple, pero sin embargo hay la limitante de la donación, y cuando hay donación, y hablo en el caso específico del Seguro Social, todos se van a otros estados, menos a Aguascalientes. Sí, mira, estamos en segundo lugar en pacientes de trasplante por millón de población. Solamente nos gana Estados Unidos y España, y eso es un gran logro. Pero el número de pacientes trasplantados por cada número de pacientes con enfermedad renal, estamos como 20 lugares hacia abajo. O sea, necesitamos más trasplantes. Y donde podemos mejorar es en donación. A pesar de que fuimos el primer lugar el año pasado, podemos triplicar o quintuplicar. Y efectivamente, sería importante tratar de hacer un acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que esos órganos se queden en Aguascalientes, o por lo menos en las listas de espera donde están inscritos, que se puedan dar un poquito más preferencia a los ciudadanos de Aguascalientes. ¿Cuántos están en la lista de espera? En el Hospital Hidalgo. Aproximadamente 150. ¿Y de qué depende? ¿Es pura voluntad del IMSS o de qué? Es política pública del IMSS. Ellos tienen su capacidad instalada en diversas zonas del país y tratan de cubrir la necesidad de trasplante de cada zona. Y aquí en Aguascalientes, el año pasado, se empezó el programa de trasplante en el IMSS, va trabajando poco a poco. Sin embargo, estamos lejanos a cubrir esa necesidad. Actualmente, el lugar eficiente para donación y trasplante es el Hospital Hidalgo, que le da servicio, a pacientes inscritos del Seguro Social. Eso es algo maravilloso. O sea, no por ser el Hospital Hidalgo, la lista de espera, el 80 o 90% es de gente con Seguro Social. Nada más estos 100 trasplantes que se realizaban al año, o sea, más bien cuánta gente donó un riñón. Digo, porque dices que se van a otros estados. El año pasado se realizaron 100 trasplantes en el Hidalgo. Sí. Pero ¿cuántas personas donaron? ¿En vivos o cadavéricos? Vivos el 80%, cadavéricos el 20% de esos 100 trasplantes. ¿Y el porcentaje? No, pero, o sea, me refiero a
¿100 personas de Aguascalientes donaron esos 10 riñones? ¿O hubo Son, mucho más pero personas que donaron? son donadores vivos, la gran mayoría es donación viva. De la donación fallecida, sí, 10 donadores o 5 donadores, no tengo el dato exacto, se quedaron los órganos en el hospital Hidalgo. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito en los trasplantes renales en el Hidalgo? Eso también es una muy buena pregunta, es muy alta, ¿de acuerdo? Es arriba del 95%. Pero ¿por qué razón le pasa eso? También porque son pacientes muy jóvenes, son pacientes que no tienen otra patología, la mayoría. Entonces, afortunadamente tenemos un muy buen porcentaje de sobrevida. 95, ¿no? 95% a un año, cerca del 88%, 85% a 5 años. De hecho, a 5 años somos el lugar del mundo en que mejor sobrevida tienen, pero consideren este punto, es también el lugar del mundo en que más pacientes jóvenes tenemos. ¿Y actualmente no se sabe que hay venta de órganos a nivel internacional? La venta de órganos existe, pero a nivel nacional son casos anecdóticos y me parece que está bien acotado el problema por el Centro Nacional de Trasplantes. No es nada sencillo la logística del tráfico de órganos. Implica demasiada logística, insumo de medicamentos, costos, no es nada sencillo. Desgraciadamente conocemos que en Medio Oriente, en China, en ciertas partes ha habido tráfico de órganos. Todo esto la sociedad internacional ha tratado de acotarlo, pero en México son casos anecdóticos, informadamente. Doctor, pero en el tema, por ejemplo, como lo hacen con sangre, que es directo, de que, dóname sangre y te piden 200, 500 pesos, ¿no pasa lo mismo con los riñones? No, para nada, no. Requiere una cantidad de estudios impresionantes para ver si el donador no tiene una enfermedad infecciosa, si no tiene algún tumor, si es la compatibilidad, no es nada sencilla la logística, lo cual obstaculiza este tipo de tráfico. Y ahora también en los mitos que hay en la donación, muchas personas tienen este miedo de que si son donantes, les roban los órganos al tener alguna condición o así. ¿Cómo podemos hacer justo para quitar estos mitos y que la gente done más? Sí, en primer lugar nos ayuda mucho que culturalmente, como bien lo dijo Arely, es una sociedad católica. Si se acercan a su párroco, les dirá que la donación es totalmente permisible y nos aseguramos de que el paciente tenga una entidad que se llama muerte cerebral. La muerte cerebral tiene toda una certificación que tenemos que hacer constar. Y ya esa muerte cerebral es la única ventana que tenemos para que exista la donación. No es nada sencillo, solamente el 2% o el 1% de los fallecimientos es por muerte cerebral. Y bueno, por supuesto que lo que tenemos que hacer para ser donadores es que lo platiquemos en casa, que lo digamos a la hora de la comida. Si esto me sucediera, yo quisiera ser donador, porque cuando sucede es lo primero que recordamos, qué es lo que quería mi familia. Y normalmente si tenemos un buen equipo multidisciplinario que toque con sensibilidad, normalmente si hubo esta plática previa, normalmente existe la donación. El problema es cuando nunca existió esa plática, cuando depende de la generosidad del familiar solamente, cuando es el peor día de la vida de esa familia y no hay esa sensibilidad de que solicita los órganos. Entonces es todo un trabajo en equipo para que se pueda dar esa donación. Gracias. Se habló mucho de la parte médica, pero me gustaría... Bueno, yo quisiera compartir que en la Feria de Emprendedores Renales, de la misma manera como lo ha comentado un poco el doctor Arreola, se está buscando que los institutos de salud, sea CAIS, estén presentes y trabajen en conjunto. Vamos a tener ponentes de ambas instituciones, porque tenemos que hacer puentes y la cultura es, ahora sí que la mejor forma de ir hablando, de ir socializando el tema de la salud renal, porque finalmente buscamos un bien en común para todo Aguascalientes. Gracias, David. Barradas. ¿Y tienes algún cargo? Sí, con nefrólogo del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales. Psiconefrólogo. ¿Barradas? Barradas. ¿Y René? René Martínez, jefe de salud mental de